darles la bienvenida al profesor Luigi Ferraioli, que nos acompaña en este momento en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, y le queremos hacer un par de preguntas para que nos pueda aclarar. ¿Cuál es el rol, en este caso, de las constituciones? El rol de las constituciones, de todas las constituciones rígidas, como la ecuatoriana, la italiana, la alemana, es establecer límites y vínculos al poder político. Son pactos de convivencia pacífica que consisten en normas que establecen derechos fundamentales de todos, derechos de libertad y derechos sociales. Los derechos de libertad son derechos que corresponden límites, es decir, lo que ninguna mayoría puede decidir. Los derechos sociales, por ejemplo, a la salud, a la instrucción, son derechos que corresponden obligaciones, vínculos, es decir, lo que cualquier mayoría debe decidir. Gracias a la Constitución, la validez de las normas ha cambiado naturaleza. Pueden existir normas inválidas, es decir, en contrasto con la Constitución, que deben ser anuladas. Es cambiata la naturaleza también de la democracia, que no es solamente omnipotencia de la mayoría, ma es omnipotencia de la mayoría en los límites con los vínculos constitucionales, es decir, en el respeto y en actuación de los derechos fundamentales establecidos. Y perfecto, y tomando como referencia eso, ¿cómo se podrían garantizar los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son normas generales, abstractas, que requieren siempre leyes de actuación, de ejecución. Sin leyes de ejecución, los derechos fundamentales son derechos de carta, las constituciones quedan efectivas. También el derecho a la vida requiere una ley de actuación, es decir, la prohibición del homicidio. Requieren instituciones de actuación que son obligatorias, son vinculantes, es decir, que la esfera pública debe introducir estas instituciones. Si tomamos en serio la Constitución, por ejemplo, los derechos a la salud o a la instrucción, la esfera pública tiene el deber de introducir el servicio sanitario gratuito y nacional, la escuela pública, tiene el deber de satisfacer estos derechos. Solamente con la introducción de estas garantías, de estas funciones públicas e instituciones de garantías, las normas constitucionales tienen efectividad. Los límites y los vínculos son límites y vínculos efectivos. Perfecto. Y de las preguntas que están en boga en este momento, por tantos derechos que están vulnerados y a su vez garantizados, ¿qué opina usted sobre la libertad de prensa? La libertad de prensa es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental de los que expresan sus opiniones, sus críticas. Es un poder que tiene el deber de controlar la esfera pública, el ejercicio de los poderes públicos. Sin embargo, sin garantías, esta libertad puede ser inefectiva y transformar el rapporto con el poder en el contrario, cuando, es decir, es el poder que controla la prensa y no viceversa, la prensa que controla el poder. Por garantizar la libertad de prensa yo creo que es necesaria una incompatibilidad total entre la prensa y los poderes políticos, y también una garantía de los jornalistas de la propiedad. La libertad de prensa, de expresión del pensamiento, es libertad de expresión del propio pensamiento, que es un derecho fundamental que no puede ser considerado una variable independiente del mercado, es decir, de la propiedad de los medios. Naturalmente, una segunda garantía, también muy importante, por el pluralismo de la prensa, es la prohibición de concentración de las testadas. Yo quiero que en una democracia ninguno puede poseer más que un canal televisivo, más que un diario,
Esto por impedir la concentración, la acumulación del poder y el posible control de las opiniones, la manipulación de la opinión pública. En Italia tenemos un caso muy anómalo de un empresario televisivo que ha tomado el poder con las elecciones, se ha concentrado en sus manos el poder político y el poder mediático. Debería ser una incompatibilidad muy fuerte, creo que la experiencia italiana debería servir de enseñamiento. Claro, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, profesor. De todas maneras, yo sé que son conceptos bastante claros para las personas que lo están viendo. Estoy seguro que podemos tener en algún momento alguna entrevista que para sus estudiantes y profesionales les va a servir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias.